Durante los últimos meses estamos viendo mucho temor en el mercado, estamos viendo cifras de inflación que están subiendo, algunos dicen que es temporal, otros dicen que viene para quedarse, y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo Ricardo y yo? Nos estamos planteando diferentes posibilidades por si acaso necesitamos tirar de ellas. Hoy vamos a hablar de la opción de la inversión inmobiliaria y para ello, Ricard, pues hemos traído a un experto, a un verdadero experto en el tema que nos va a ayudar a aclarar todo esto muchísimo más, a dar detalles de calidad y tenemos aquí con nosotros a Uri. Bienvenido, Uri. Buenas, Oscar. Buenas, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? Un Uri. placer. El placer es nuestro. Pues sí, Oscar, hemos traído al canal no diré muchos perfiles de personas de negocios, de inversores y tal, porque es un canal muy nuevo, ¿no? Pero sí que, por lo menos de perfiles inmobiliarios no habíamos traído ninguno. Y la verdad es que tener hoy aquí a Uri, del canal Uri Vice, probablemente muchos de vosotros ya lo conozcáis también, porque, bueno, al final, canales relacionados con el sector inmobiliario hay pocos y de buenos todavía menos. Y el de Uri cumple las dos partes, ¿no? Es un canal muy bueno, aporta muchísimo valor y además es de los pocos de calidad, ¿no? En el sector y en relación a YouTube. Entonces, Uri, te lo voy a decir yo también, bienvenido. Si te parece, nosotros Gracias. lo que hacemos siempre, en lugar de presentar al invitado al detalle, dejamos que se presente él, ¿no? Porque pensamos que es la manera como mejor no, al final uno mismo es como mejor se sabe definir, ¿no? Entonces, ¿quién es Uri Vice? El canal de YouTube. Háblanos un poco de ti, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Oscar, Ricard. Es un auténtico placer. Os lo he comentado antes, pero lo vuelvo a decir. Yo soy seguidor de Millennials en Wall Street y de los dos perfiles por separado vuestros, así que es un enorme placer. Y de experto poco. Es decir, sí que es verdad que me he introducido mucho y ahora me presento en el sector inmobiliario últimamente y trato de siempre informarme al máximo y de un poco construir mi criterio con muchas cosas diferentes, pero estamos aprendiendo y esto es lo más importante. En este mercado tan incierto a día de hoy es difícil ser experto. Entonces, bueno, pues nada, yo soy Uri, para la gente que no me conozca, soy de Barcelona, ingeniero de profesión y siempre me ha encantado todo el mundo de las finanzas e inversión. Y como me gusta hacer el imbécil también un poco delante de la cámara, pues decidí abrir un canal de YouTube y nada, pues empezó a crecer y en él pues comparto lo que pretendo que sea mi camino hacia la libertad financiera y está pues ahora muy enfocado en el sector inmobiliario. Y hasta hoy, hasta aquí, hablando con vosotros. Yo tengo que decir que tuve la suerte de ver uno de los primeros vídeos que subió Uri al canal, porque me lo compartió una persona muy próxima a él, y la verdad que se lo comenté a esa persona y porque realmente lo creí, si no, no hubiese dicho nada, ¿no? Pensé, este tío lo va a petar. Cuando vi el primero o el segundo vídeo pensé, hostia, este canal lo va a petar, y la verdad es que ha crecido muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene ahora el canal, Uri? Muy poco, ¿no? Realmente. Sí, en realidad esto, bueno, el canal tiene un poco más de tiempo, pero desde el primer vídeo, porque lo creé y luego no subí vídeo hasta dentro de, pues empecé en febrero, una cosa así, y nada, pues tendrá pues esos 6 meses, algo así, y ya hemos pasado los 21.000 suscriptores, que para mí es una auténtica burrada. Yo no, empecé esto como un hobby y está yendo de las manos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si te parece, nos introducimos un poco en el meollo, Oscar. Sí, eso es. Vamos directos al grano, que yo creo que Ah, es lo que, al final, como ya sabéis, ¿no? Solemos hacer programas en los que invitamos a gente para hablar de un sector en el que Ricardo o yo, pues no somos realmente súper expertos y por lo tanto esa tercera persona siempre puede aportar muchísimo valor y entre todos pues podemos analizar cuál es la situación, cómo funciona el sector y qué se puede hacer respecto a ello, ¿no? Entonces, Ricard, si quieres nos metemos directamente y empezamos a taladrar a preguntas a Uri, sí, 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 sí. Dale, que dale. tenemos bastantes inquietudes, la verdad. Eso es. Uri, bueno, tú ya, todos sabemos, ¿no? Los seguidores también, ¿no? Venimos hablando bastante en el canal de Millennials en Wall Street sobre esto, que vivimos como semanas de mucha incertidumbre, ¿no? Una semana parece que todo va súper bien, ¿no? Que las vacunas lo curan todo, que los mercados están optimistas, después sale una variante, ¿no? Bueno, y eso al final lo que lleva es a que los mercados, al menos de valores, ¿no? La bolsa, los mercados financieros, estén en turbulencias prácticamente constantes, a pesar de que la tendencia sigue siendo alcista, evidentemente. Pero, ¿cómo ves tú el sector inmobiliario? ¿Está afectando
¿este periodo inflacionario está afectando al mercado inmobiliario o tienes previsión de que termine afectando? Bueno, sí, clarísimamente. A ver, digamos, la inflación siempre ha jugado como un papel importante o crucial en todo lo que es el mercado inmobiliario, ¿vale? Históricamente siempre se ha visto como una palanca de crecimiento o de apreciación del bien inmueble, ¿vale? Entiendo que todo el mundo que está viendo este podcast sabe lo que es la inflación, básicamente precios de los bienes arriba, poder adquisitivo para abajo, ¿vale? Pero para entender un poco cómo afecta esto al mercado inmobiliario, sobre todo hay que entender cómo se genera la inflación. Y la inflación se puede generar pues, como de 3 maneras diferentes, ¿no? Que sería pues, a través de una subida de costes de los bienes, las materias primas, un aumento de la demanda de un bien concreto o la impresión dineraria, imprimir billetes a mansalva. Entonces, si nos ponemos la lupa del real estate, del mercado inmobiliario, ¿cuáles de estas 3 se están dando? O sea, a día de hoy se están dando las 3, ¿vale? Es decir, hay un aumento de costes y Óscar lo comentaba en un programa de Millennials en Wall Street hace poco. Hay un tema, un cuello de botella con todo el tema de la cadena de suministros debido al COVID, que lo que ha generado ha sido pues, un aumento en los costes de los materiales de construcción, ¿vale? Entonces, hormigón, cemento, madera, plástico, cristal, lo que sea, hace que suban los costes de construcción, con lo cual, sobre todo la obra nueva, se infla, ¿vale? Entonces, también hay un aumento de la demanda porque hay unas tasas, digamos, de ahorro gigantescas. Mucha gente ha estado ahorrando y pues hay mucho dinero en las cuentas del banco y los grandes expertos pues están diciendo a todos los ahorradores, cuidado porque eso va a perder valor, ¿no? Debido a la inflación. Tienes que protegerte. ¿Cómo te proteges? Pues estando invertido. ¿Invertido dónde? Pues uno, digamos, de los activos por excelencia que te protegen de la inflación y que además pues, te permite obtener una renta y tal, son los inmuebles. Así que, aprovechando también luego las tasas de interés que están a cero, todo ese ahorro, pues, tiene una entrada muy fácil en el mercado inmobiliario. Y como la oferta sigue siendo la misma, pues entonces los precios suben, ¿vale? Y luego, pues, impresión, digamos, dineraria, impresión de billetes, pues, lógicamente también se aumenta el supply de dinero y la oferta, como he dicho antes, sigue siendo la misma, con lo cual el dinero pierde valor. Entonces, tenemos que se están dando los 3 valores y, lógicamente, hay inflación, el precio o el valor del bien inmueble se va a apreciar y esto hace también que cuando la gente ve que un mercado sube, pues se monta al carro porque esto me voy a forrar. Y bueno, pues empezará a subir y cuando pues tu cuñado que no tiene ni puñetera idea de inmuebles te diga que se va a comprar un piso, a lo mejor es momento de vender. pero tan es así que, por ejemplo, lo comentabas, ¿no? En Estados Unidos ahora estamos viendo una tasa de inflación del 5,4%, creo que ya es. En España el IPC está en 2,9%. Si te fijas en España, el IPC, el índice de precios al consumo, si solo miras el grupo de bienes y servicios vivienda, para tener un poco una idea de cómo se está moviendo ese IPC, verás que en 2019, de 2019 a cierre del 2020, ha subido un 5%, ¿vale? Que eso es mucho. Y de cierre de 2020 a lo que llevamos de 2021, ha subido un 10%. Es decir, un 10% ha subido el doble en la mitad de tiempo. Sí que es cierto que el IPC no es un indicador de cómo están los precios, digamos, de compraventa, pero sí que te da una visión de cómo se está moviendo ese mercado. Entonces, estamos viendo que esto está subiendo, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Que va a subir a saco y tal y cual? No. El mercado inmobiliario es lento. Se dice que tiene un decalaje con respecto al mercado bursátil de unos 18 meses. Entonces, pues lo iremos viendo. Lo puedes ver en los portales inmobiliarios, en Idealista, puedes ver más o menos esos datos, aunque yo no me fiaría mucho, porque los datos que están en los portales son los datos que pone la gente que se quiere publicitar. Esto no necesariamente son los precios de venta, pero bueno, lo puedes ir viendo con tiempo. Así que sí, la inflación juega un papel importante y va a hacer subir el tema. O sea que más o menos tenemos la tormenta perfecta ahora mismo para que se estén dando esas subidas. ¿Y qué tipo de inmuebles ves o crees que pueden estar saliendo más beneficiados, más perjudicados de esta situación que se está dando actualmente? Bueno, claro, aquí el mercado es gigantesco, ¿no? Entonces, y el tipo de inmueble es muy diferente y también tienes, pues depende de en qué países nos estemos fijando, pues veremos unas cosas u otras. Claro,
hay que saber diferenciar un poco, sobre todo si estamos hablando de viviendas, si estamos hablando de locales, si estamos hablando de trasteros, plazas de parking, etcétera, porque los locales, por ejemplo, que están relacionados con el mundo de la restauración y la hostelería, pues muchos han cerrado, con lo cual ese mercado ha bajado muchísimo, ¿no? En la parte de la vivienda, pues hay que diferenciar muchísimo lo que es obra nueva de lo que es segunda mano. La obra nueva se está apreciando, ahora estoy hablando, por ejemplo, de España, se está apreciando de forma importante debido pues, a una serie de motivos y la segunda mano, digamos, pues esa segunda mano que es prime, que digamos tiene piscina o terraza o es amplia o está en un sitio bueno, sí que se aprecia, pero la gran mayoría de la segunda mano, que estaríamos hablando de viviendas que yo llamo funcionales, 4 paredes y ya, esa se ha visto afectada por el COVID y está bajando, ¿vale? Lo que pasa es que baja de una forma moderada, pero hemos visto bajadas del 10, del 5%. Entonces, pues, bueno, depende mucho, pero si tú estás buscando oportunidades, como las estoy buscando yo, pues estaría en esa vivienda, yo diría, de segunda mano, funcional, en zonas que no son prime, que no son top, no es zona 1, pero sería una zona 2, zona 3, dentro de las ciudades o en periferia, y allí van a haber oportunidades buenas que tienes que cerciorar que exista una demanda allí, lógicamente, ¿no? Uri, tenemos los tipos de interés en mínimos y aunque comiencen a... Bueno, no sabemos lo que va a suceder en el futuro porque también lo hemos contado varias veces en el programa, ¿no? Que sale el Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y a veces nos da indicios de que los van a comenzar a subir pronto y tal, otras veces que no, pero da igual porque ni que los comiencen a subir van a seguir estando muy, muy bajos, ¿no? Bueno, en Europa igual. Entonces, ¿tú crees que es buen momento, ¿no? Para invertir en bienes inmuebles ahora que los tipos de interés están tan bajos, ¿no? Como para aprovechar un poco la situación. Sí, sin duda. O sea, la situación actual, que es tipos de interés pues en España del 0%, en Suiza, por ejemplo, en negativo, en Estados Unidos 0,25%. Claro, es ponerle una marcha más a todo lo que comentábamos antes, ¿no? Es poner la quinta en el tema de inversión en inmobiliario. Un 0% de tasas de interés significa una relajación del crédito, digamos, en ese aspecto grande. Esto significa mucha más gente interesada porque la deuda es más barata que nunca. Ahora hablaremos de esto. Y entonces, pues, hay un flujo de capital y de gente hacia el mercado inmobiliario importante que, otra vez, se suma a ese boom, a ese ciclo que comentábamos de más gente entrando, más subiendo, más inflación, etcétera. Pero efectivamente, o sea, hay que ser conscientes de la excepcionalidad del momento que estamos viviendo. Hay mínimos históricos en los tipos de interés y esto significa que es el mejor momento de la historia para endeudarte. Esto no significa que la deuda sea accesible, ¿vale? En 2008, cuando la crisis, antes de la crisis, era mucho más accesible que ahora es mucho más estricto. Pero ahora la deuda es mucho más barata. Mucho más barata. Entonces, efectivamente, pues si quieres invertir, es el mejor momento. Tal es así que, por ejemplo, pues en España tienes hipotecas, yo qué sé, al tipo fijo al 1%, que puedes fijarlo a 30 años, o a tipo variable al 0,5% más Euribor, que el Euribor está en menos 0,5, o sea que te queda en cero todo. Entonces, casi que te sale gratis toda la deuda, ¿no? Todo el préstamo hipotecario. Lógicamente, el banco no puede perder dinero porque tiene una serie de cláusulas que no pueden tener pérdida financiera, ¿no? Pero es el mejor momento para realmente apalancarte si estás interesado en invertir en inmuebles. Qué bueno, qué bueno. Y aprovechando que has tocado el tema este de las hipotecas, vamos a poner un caso real muy rápido, ¿no? Imagínate una persona pues, que quiere hacer esto precisamente, ir al banco para coger una hipoteca para comprar un inmueble, ya sea para él, como vivienda o como inversión, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías a esta persona a la hora de ir a buscar una hipoteca? ¿En qué cosa o en qué cosas tú te fijarías, ¿no? O te fijas cuando haces este tipo de movimientos, ¿no? De transacciones. Sí, bueno, tienes dos intereses muy separados. Si soy inversor o si la quiero para vivir, ¿vale? Entonces, el tema es, si la quiero para vivir, yo lo que me tengo que mirar es de pagar los mínimos intereses posibles, porque no quiero que la deuda me salga súper cara. Entonces, lo que estaré buscando yo como particular, si estoy buscando una hipoteca para entrar a vivir, será tener una cuota hipotecaria, es decir, que el préstamo no sea muy largo, porque esto significará que los intereses serán gigantescos, porque les aplica el interés compuesto, sino reducir ese plazo
y pues más o menos en unos 15, en un rango de entre 15 y 20 años de préstamo hipotecario, encontrar la mejor cuota hipotecaria con la que me sienta cómodo, que no supere un 30% de mis ingresos y tal, y que la puedo ir pues subsanando, ¿no? O sea, tú recomiendas una hipoteca a 15, 20 años para A vivienda. ver, si tú estás entrando, es decir, no como inversor, sino para vivir, sí, te recomiendo que tengas un plazo de tiempo moderado del préstamo hipotecario y aprovechar pues, que los tipos de interés a día de hoy están bajos, pues por ejemplo, para coger una variable, ¿vale? Ahora bien, si eres inversor es totalmente al revés, ¿vale? Si eres inversor lo que te interesa es, digamos, estirar el préstamo hipotecario como un chicle al máximo, ¿vale? Para que la cuota hipotecaria sea mucho más pequeña, es decir, que el capital esté repartido en todo el tiempo y poner una hipoteca a tipo fijo que te va a permitir tener siempre la misma rentabilidad en ese inmueble y no estar preocupado y poder dormir tranquilísimamente, ¿vale? Es decir, son dos perspectivas totalmente diferentes. Sí, además súper interesante la diferenciación porque poca gente se para a pensar quizás, ¿no? Simplemente piensan qué es lo mejor, esto o lo otro. Bien, pues hay situaciones y dependiendo de la situación te puede interesar más una cosa u otra cosa. Yo alguna vez había visto el tema de rehipotecar y cosas así un poco raras que seguro que tú nos sabes contar un poco más, ¿no? La gente que suele invertir, que se coge una primera vivienda y luego al tiempo la rehipoteca para volver a conseguir liquidez y ir sumando ahí, ¿no? ¿Con qué hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones? Bueno, a ver, el tema de la refinanciación hipotecaria, pues es algo que es posible. Sí que es cierto que en España se lo miran con lupa. Es decir, esto en Estados Unidos todo es fantástico y maravilloso y el crédito es mucho más accesible y la verdad es que... Y en España se lo miran todo mucho más, ¿no? Es que quiero tener pues una segunda hipoteca y tal o refinanciar. Bueno, es bastante más estricto. Entonces, temas a mirar en cuenta. Lo primero que te va a pedir el banco, lógicamente, es que tu ratio de endeudamiento pues sea el que tiene que ser, igual que si te cogieras una segunda hipoteca y tal. Es decir, no puedes estar muy endeudado o no te van a poder permitir hacer este tipo de operación. Y simplemente, pues si tú has tenido un activo, tú imagínate que compras un inmueble hoy, ¿no? 100.000 euros. Y luego, pues, y te has hipotecado, ok, para comprar eso. Luego, al cabo de 20 años, el valor de ese activo ha crecido mucho, ¿vale? Entonces ya no son 100.000, imaginamos que el precio de venta ya son 250.000, me estoy inventando, ¿eh? Pues lo que puedes hacer es simplemente con el mismo esfuerzo de acceder a la deuda, refinanciar esto, pero poder hacer una extracción de equity, es decir, ya no tienes 100.000, bueno, te financiarían, digamos, el 80%, ¿no? Pues no sería el 80% de 100.000, sino que te permiten refinanciarte al 80% de 250.000, con lo cual, con todo ese capital puedes hacer una inversión en 2 inmuebles más, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es un movimiento, digamos, muy interesante para la gente que quiere pues, tener ese crecimiento en el sector inmobiliario. Ahora bien, lo dicho siempre, tienes que entender que cuando te estás refinanciando, pues mirar bien lo que habíamos dicho ahora, ¿no? Las condiciones de la hipoteca, si estás consiguiendo algo mejor, algo peor, si esto te puede perjudicar a nivel de números o no. Pero generalmente, si lo haces bien y has comprado inicialmente en un buen momento, será una cosa súper interesante para luego ampliar tu patrimonio. Genial. Qué guay, Uri. Muy bien. Una pregunta, te quiero hacer una pregunta, Uri, que seguramente se la plantean, pero es que además no es que solamente se la planteen, ¿no? Que seguramente lo discuten en casa con los amigos y todo. La mayoría de jóvenes en este país, en España. ¿Comprar o alquilar? ¿Qué hago? ¿Compro o alquilo? Argumentame tu opinión, ¿no? Eso es difícil y tiene muchísimo debate, ¿eh? Y genera polémica porque hay un pensamiento como de antaño de decir, no, es que tú tienes que vivir con tus padres hasta que tengas suficiente dinero para pagar la entrada de un piso y ya te hipotecas y vives allí y propietario, y hipoteca y siempre tienes un techo y tal. Entonces, yo esto lo entiendo porque nos han enseñado a todos así y además no es que esté mal o bien, o sea, al final tú te estás comprando, digamos, estás construyendo tu nidito para vivir y está bien, es una compra emocional, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Lo que pasa que mi opinión, y esta es mi opinión, pero hay gente que opinará diferente, es que a nivel financiero no tiene sentido hacer eso, ¿vale? No tiene sentido comprarte una vivienda para vivir. Estás adquiriendo un pasivo y esclavizándote con esa hipoteca y no le vas a sacar ningún rendimiento, ¿vale? A todo ese coste de oportunidad. Os pongo un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien.
¿Tú dónde quieres vivir? Bueno, voy a poner mi ejemplo. ¿Yo dónde quiero vivir? Pues yo quiero vivir, me invento, yo qué sé, en un piso que esté cerca, en Barcelona, cerca de la playa. ¿Cuánto cuesta? 600.000 euros. Vale. Yo voy a ese piso, cuesta 600.000 euros, me tengo que hipotecar. Esto es una salvajada, pero bueno. Lo que puedo hacer es mirar estos 600.000 euros. Imagínate que el vecino de al lado tiene un piso idéntico, pero lo está alquilando y se alquila a 1.300 euros, ¿vale? Pues entonces, por poner un número, pero más o menos eso es así. Tú dirás, hostia, pues muy bien, porque mira, si gasto 600.000 euros y luego, si algún día pasa algo, puedo alquilarlo a 1.300, es fantástico. Bueno, si haces los números, verás que 1.300 al mes por 12 meses, pues no sé cuánto sea, 15.000 y pico, dividido entre los 600.000 es una rentabilidad del 2,6% o algo así. Lo tengo calculado de hace tiempo porque me hacen esta pregunta bastante a menudo. Y es, claro, es una rentabilidad, disculpad, excuse my French, de mierda, ¿vale? Porque lo que tendrías que hacer con esos 600.000 euros es ir a comprar 6 inmuebles de 100.000, siendo más realistas, a lo mejor 5, más impuestos y tal. Y entonces estos, digamos, inmuebles de 100.000, si te vas a la periferia y buscas rentabilidades del 7%, esto aproximadamente son unos 600 euros de renta al mes, ¿vale? Tienes 5 inmuebles, 600 euros por 5, 3.000 euros. Si en lugar de gastar estos 600.000, los compras todos esos inmuebles, tienes rentas de 3.000 euros, te podrías ir a vivir de alquiler en ese piso, pagar los 1.300 y te sobran 1.700 para hacer lo que quieras. Por no hablar, claro, esto es lo que te he dicho antes, no esclavizarte tú de por vida por el primer sitio en el que vivir, sino, digamos, comprar activos que te permitan poder vivir donde quieres vivir sin ningún tipo de atadura, flexibilidad, movimiento. Hoy, pues no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre el inmueble. Quieres reformar, nada, nada es tuyo, ¿no? Entonces, pues puedes irte a vivir el día de mañana si quieres a otra ciudad sin ningún tipo de problema y tal. Por no hablar, que esto también es muy importante, del coste de oportunidad. Es decir, si estoy comprando un piso de 600.000, tengo que pagar una entrada del 20%, que son 120.000 euros, más impuestos 150. Eso, si tú ese día, en lugar de hacer esa compra de ese inmueble, metes estos 150, me da igual, lo más simple, en un fondo indexado, en 15, 20 años eres millonario. De lo contrario, no lo serás. Punto pelota. Esto funciona así. Entonces, esta es mi visión. Qué guay, qué guay. No, es que está guay. Está guay, además, con lo que comentabas antes, ¿no? Esa combinación de intentar alargar, bajar el... Claro. En caso de hipotecas, el posible pago mensual, ¿no? Para poder seguir ahí rentabilizando al máximo. Súper interesante. Ricard. No, eso es. Digo que yo es algo que me planteo mucho también, porque es que al final, yo por ejemplo en este momento, como estamos, como tenemos la empresa, tenemos Plazy, que te comenté, Uri, la hemos estado desarrollando y entonces lo que hicimos fue todo en plan, esto ya es en plan loco, ¿eh? Nos cogimos un espacio los desarrolladores, ¿no? Y los fundadores de la empresa y nos juntamos en un único sitio para desarrollarla, ¿no? Ahora ya está en el mercado y todo el rollo. Pero claro, yo me planteo, hostias, que aquí estamos pagando 1.200 euros al mes en Barcelona, ¿no? Y digo, yo también tengo ganas, ¿no? De decir, pues bueno, me voy a vivir solo. Digo, es que con el precio que está el alquiler, es que sale a cuenta comprar siempre y cuando tú tengas claro que te quieres quedar allí, y si no tienes claro que te quieres quedar ahí también, porque al final si en algún momento decides pirarte, pues tienes un inmueble para poner y en alquiler. Entonces, cuando financieramente hablando, es lo que a mí siempre me daba la sensación esta, ¿no? De hostia, pues al final comprar, al menos en una ciudad grande como lo es Barcelona en este momento, para mí es la opción más viable, el hecho de comprar, si lo comparas con el precio en el que están los alquileres. Por eso te quería hacer esta pregunta, porque es algo que... No, es que además no hay una respuesta correcta. O sea, he dicho que esta es mi opinión, pero el tema es que cuando tú estás comprando un inmueble para vivir, es una compra emocional, no es una compra racional. Entonces, emocional en finanzas significa no rentable, ¿vale? Entonces, pero es que está bien, no pasa nada. Es que no pasa nada. El dinero no lo es todo. Entonces, si tú eres feliz haciendo eso y tal, pues es totalmente respetable. Es que no está mal. Simplemente yo, que soy un puto friki de las finanzas, pues digo, pues esto no se tendría que hacer de otra manera. Ya está. Sí, sin más. Qué bueno. Sí, aprovechamos, yo creo que la respuesta, ¿no? Para la situación actual con el COVID y demás, todo esto que se está comentando de mucha gente que se sale de la ciudad un poquito.
¿Se está notando de alguna manera que la gente empieza a salir un poquito de la ciudad? ¿O todo lo contrario? La gente, cada vez en la ciudad hay más demanda de gente que quiere vivir ahí. Sí, a ver, hay una demanda real, o sea, hay una tendencia muy importante de la gente, digamos, despoblando las ciudades y yéndose un poco a la periferia, un poco más a la naturaleza. Pero también, es decir, como he dicho antes, hay una clara tendencia alcista en todo lo que es obra nueva. Es decir, todas aquellas promociones nuevas, digamos, que tienen espacios comunitarios grandes, jardines, piscinas, terrazas y que están más lejos de la ciudad pero que siguen estando cerca, eso está subiendo como la espuma, ¿vale? Y va a subir más por todos los temas que hemos dicho, por el tema, por ejemplo, del suelo, que, bueno, esto no lo hemos comentado, pero el suelo cada vez es más escaso y no hay sitios donde construir, con lo cual el precio de esto sube, los costes de los materiales están subiendo, con lo cual estas promociones seguirán subiendo. Ese tipo de inmueble está subiendo mucho, pero dentro de la ciudad, lógicamente, tienes que fijarte mucho sobre todo en las zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 de las ciudades. Pues claro, las zonas 1 de las grandes ciudades, aunque sea un inmueble de caca, pues va a seguir teniendo una buena revalorización, porque al final es la zona y es la demanda que sabes 100% que va a tener. Ahora bien, cuando ya estamos entrando en zonas 3 y zonas 4 y periferias, ahí es donde realmente, pues, es donde se pueden ver las oportunidades y donde los precios están, digamos, bajando un poco. Yo, personalmente, estoy intentando invertir desde hace bastante tiempo en mi segundo inmueble, ¿no? Y entonces, lo que he visto mucho es que yo estoy lanzando a cascoporro ofertas y la gente no quiere vender. Son ofertas en estas zonas 3, zonas 2, con inmuebles funcionales y tal, pero la gente no está dispuesta. Entonces, porque, bueno, pues porque no son inversores, ¿no entiendes? Yo digo, yo lo pongo a vender y alguien me pagará 150.000 euros por una cosa que vale 80.000, ¿vale? Y entonces, pues tardará, pero veremos cómo pues ese tipo de inmuebles irá bajando poco a poco. Entonces, es un poco como un compendio de diferentes situaciones dentro de una ciudad. Pero bueno, también ha sufrido mucho la parte turística y ahora se volverá a recuperar. Bueno, en fin, alquiler por habitaciones en zonas universitarias pues está tirando muchísimo. En fin, es una combinación de muchas cosas, Óscar, y bueno, depende de en qué sector te quieres meter y de si quieres realmente invertir en un tipo de activo o en otro, pues tienes que hacer una cosa u otra. Aprovechando eso que decías de las zonas, Uri, el otro día me paseaba por lo que sería la periferia de Barcelona, por el Poblenou, más o menos, y de lo que me di cuenta es que se están creando, o sea, que se venían creando desde antes del COVID, una cantidad de edificios de oficinas espectacular, o sea, pero brutal, o sea, hay edificios que yo no sé cuándo, yo tampoco voy mucho por ahí, ¿no? Pero me dio por ir el otro día a pasear y vi, joder, digo, esto antes no estaba aquí y me quedé flipando. Entonces, claro, estamos diciendo que con el COVID quizás cambia un poco, ¿no? La manera de trabajar de las personas. Quizás a partir de ahora no se tendrá que ir tanto a la oficina. Esto significa que las empresas seguramente, si ven que necesitan menos oficinas o que directamente no las necesitan o necesitan otros espacios, quizás dejan de utilizar estas oficinas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Porque se ha construido mucha oficina, pero realmente no sé hasta qué punto habrá la demanda suficiente en el mundo post-COVID. No sé cómo ves tú esta situación. Yo lo iba pensando a medida que iba viéndolo. Sí, no, a ver, claro, esto es un poco bola de cristal también, como todo Sí. En este sector, pero a ver, sí que es cierto que hay una tendencia clarísima hacia el teletrabajo. Entonces significa que todos aquellos locales, oficinas, etcétera, pues pueden verse afectados, pero por contra te digo, esta semana pasada leía un artículo donde decía que las nuevas estadísticas y en varias encuestas que ha hecho, no sé si era El Economista, ahora no me acuerdo del medio, lo buscaré, pero preguntaban a la gente si quería volver al trabajo, es decir, a la oficina, ¿vale? No sé si fue el 90 y pico %, dijo que sí. Estaban hasta los huevos de estar en casa porque no se sienten productivos, porque, bueno, te deprimes, etcétera, estás en el mismo entorno. Entonces, todas aquellas personas que no tengan una vivienda o un espacio para trabajar lo suficientemente cómodo, quiere volver allí. Entonces, esto significa, yo creo que esa parte de locales, oficinas, etcétera, va a tener una bajada, ¿vale? Un ajuste, una contracción y luego
existirá una recuperación porque yo creo que volveremos a una especie de normalidad, pero sí que es posible que eso, por ejemplo, en locales, ahora estoy hablando de locales, si no estás en primera o segunda línea con el tema del e-commerce, ya no te vas a comer un rosco, es posible, pero bueno, esto no lo sabe nadie, ¿eh? Y en tema de oficinas, pues un poco lo que decías, depende de la localización y depende de muchos otros aspectos que te dé la zona y la ciudad en sí. Porque no es lo mismo pues, un centro de oficinas en Barcelona que uno en medio del desierto, ¿no? Por poner dos polos. Y el mercado inmobiliario en España es, por ejemplo, es local e imperfecto. Eso significa que lo que ocurre en Barcelona no es lo mismo que lo que ocurre en Madrid, que lo que ocurre en Toledo, que lo que ocurre en Sevilla. Y entonces se rigen por una ley de oferta y demanda muy distinta cada sitio. O sea, hay micromercados tantos como municipios. Si hay 8.000 municipios en España, hay 8.000 micromercados, ¿vale? Entonces, pues bueno, es complicado decirte, no te sabría decir más, Ricardo. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo con el tiempo. Sí. Ya que estabas comentando el tema de mercados, otra pregunta que teníamos apuntada por aquí y que creo que puede ser bastante interesante es que al final, ¿no?, mucha gente se plantea, ya sea para invertir o para vivir, comprar vivienda en España. Pero al final, la persona que opte por invertir por una parte y con esas ganancias alquilarse una casa y vivir donde le dé la gana, pues quizás se le puede empezar a abrir la mente y decir, oye, pues yo quiero vivir en A Coruña, me estoy inventando, pero me sale mejor invertir en Madrid o me sale mejor invertir en otro país incluso. ¿Cómo ves los mercados en general a nivel de países o a nivel de municipios? ¿Cuáles ves quizás con más potencial para esta última opción que estábamos comentando y que luego cada uno viva donde quiera, ¿no? Pero ¿cómo lo ves un poquito? Sí, a ver, dentro de España, por ejemplo, y luego si queréis abrimos un poco el melón, dentro de España, zonas en las que sea más rentable o menos rentable, bueno, lo que está clarísimo es lo que no es rentable. Esto está clarísimo. Barcelona, Madrid, Donosti, o sea, San Sebastián y Palma es infumable. Eso ni con un palo lo tienes que tocar, porque no, es que las rentabilidades pues, son estas del 2%, del 3%, y te estás arriesgando mucho. Te estás arriesgando, ¿no? Aunque, bueno, hay mucho inversor extranjero que le da absolutamente igual. Tiene mucho capital, lo tiene en el banco y dice, pues lo invierto en España, lo meto allí, me da igual si es un 2%, mientras genere algo y me proteja de la inflación, pues ya está bien, ¿vale? Y luego, zonas dentro de España en las que se estén viendo, digamos, unas rentabilidades mayores, pues esto es ya muy específico de cada provincia, por ejemplo, porque en una provincia te pueden decir, aquí he conseguido un 15, y en la otra te dirá, pues de aquí un 16. Hay oportunidades en todas partes, pero una que está muy de moda y en la que yo personalmente estoy mirando de invertir es en la zona de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y sobre todo Alicante, ¿vale? La parte de Alicante y cerca Murcia también. En esa zona se ven rentabilidades muy buenas, hay precios, digamos, que, pues yo qué sé, en Barcelona un inmueble de 60 metros cuadrados te puede costar 200.000 euros o 100 y pico mil, pues yo qué sé, en Elche, en Alicante te cuesta 35.000 euros, ¿vale? Entonces, y obtienes una rentabilidad muchísimo más alta, ¿vale? Pues, y yo, por ejemplo, que estoy en Suiza, pues digo, ya que estoy invirtiendo a distancia, me da igual dónde hacerlo, y voy a intentar demostrar que se puede invertir a distancia sin salir prácticamente de casa en esas zonas que he comentado. Así que... En zonas pues, playeras, sí, imagino, quizás. Dime, perdona, Óscar. En zonas más de playa, quizás. Sobre todo las zonas que están más tocando, exacto, a la costa, son las que van a tener, digamos, bueno, todo el mundo prevé una mucha mejor, digamos, hay una mucha mejor previsión de cada futuro y se sabe casi al 100% que van a tener demanda, con lo cual eso se va a apreciar mucho más rápido que el resto, ¿no? Entonces, sí, tienes que tener en cuenta ese factor, por supuesto, y no tardar mucho en invertir, porque esto dentro de 5 años ya estará prácticamente imposible y, bueno, volveremos a otro ciclo económico y habrá que buscar otra oportunidad. Óscar se quiere ir a Benidorm, lo tenía planeado, tío. Con la gente joven, ¿no? Con la gente joven, ahí. Hacer el millennial por Benidorm, discutirte con todos los viejitos ahí para poner la sombrilla. Uri, otra pregunta. Porque, a ver, para quien no lo sepa, bueno, supongo que se puede decir porque tú lo has dicho en tu canal, Uri, tú vives en Suiza, ¿no? Sí. Vale. Entonces, diferencia entre el mercado español y el mercado suizo. Si hay alguna diferencia principal, que yo creo que alguna habrá, ¿no? Sí, a ver, tiene similitudes,
el mercado español con el mercado suizo. Tampoco soy un experto en el mercado suizo porque nunca me ha interesado mucho realmente invertir aquí. Luego, si quieres, os explico por qué. Pero tiene ciertas similitudes, pero, por ejemplo, Suiza es un país muy pequeño, es muy robusto, entonces el mercado es muy controlable. Cuando hay un tema de inflación, un tema de precios, etcétera, pues al tener las herramientas es mucho más fácil y rápido y eficiente controlar ese mercado que es más pequeño. Y entonces, pues digamos que se gana solidez, se gana robustez con el mercado, ¿no? Eso se ha visto con el COVID. Con el COVID, por ejemplo, no ha habido tanta afectación, ha tenido un poco de afectación el mercado inmobiliario, pero prácticamente es que no se ha detectado. O sea, no ha habido prácticamente nada. ¿Por qué? Porque, primero, el mercado laboral en Suiza es muy fuerte, ¿vale? Y muy robusto. La gente tiene dinero. Y el desempleo, digamos, en Suiza no ha sido significativo y esto ha significado que la gente pues, ha seguido pagando las rentas que tenía, ¿vale? Y además sigue habiendo muchísima demanda de alquiler, muchísima, porque hay muchísima inmigración, como el Menda, que venimos aquí y necesitamos un inmueble en el que vivir. Y esto pasa, bueno, un porcentaje de la población altísimo de Suiza somos inmigrantes. Así que por eso el mercado se ha aguantado perfectamente. ¿Qué similitudes hay con España también? Pues que la gente, digamos, se está yendo de las ciudades, se está yendo a zonas más rurales, más naturaleza y tal. La diferencia es que en Suiza se están apreciando muchísimo, digamos, vivienda de segunda mano y obra nueva unifamiliar, una casa, ¿vale? Yo aquí detrás, yo estoy en un, digamos, pueblo o ciudad que está como a 20 minutos de Zúrich, y ves una calidad de vida espectacular que gracias al teletrabajo pues la gente ha acuñado y se ha quedado aquí pues para rato, yo creo que para rato. Y lo que se prevé, en el caso de Suiza, es que los precios de ese tipo de inmuebles siga subiendo, que el mercado inmobiliario siga subiendo, pero de forma moderada. Es decir, se prevé una subida moderada, pero bueno, sin más, no va a ser exactamente lo mismo que va a ocurrir en España, porque en España se ve una apreciación de la obra nueva sobre todo, pero de la segunda mano no se prevé tanto. Entonces, es un poco diferente en ese sentido, pero bueno, no me interesa sobre todo invertir aquí porque precisamente he venido a Suiza para poder acelerar, digamos, mi inversión y todo lo que estoy haciendo a nivel financiero en España, ¿vale? Si ahora me pongo a invertir aquí, pues sí, tendré un activo que va, digamos, a valer mucho más, pero el coste de oportunidad y la velocidad con la que voy a hacer esto se va a ver mermada. Entonces, tiene más sentido pues aprovechar la masa salarial que tienes aquí pues para hacer cosas en España y puedes permitirte un inmueble prácticamente al contado cada 8 meses, cada 9 meses. Muy bien, qué guay. Súper interesante porque al final, viendo los precios que hay en España en ciertas zonas y las rentabilidades, ¿no? Pues lo que dices tú, te da muchísima más incluso liquidez con el propio activo, ¿no? El decir, vale, cojo aquí, tengo una buena rentabilidad, que igual en Suiza, como dices, es mucho más estable el crecimiento y en España en ciertas zonas y sabiendo mirar un poco, como decías, pues esa rentabilidad puede ser un poco mayor y luego si tengo que deshacerme del inmueble, cambiarlo, lo que sea, pues puedo hacerlo incluso sin pedir un precio excesivo porque ya le he sacado una rentabilidad interesante, ¿no? Exactamente. Esto que comentas, Óscar, es muy importante porque la gente normalmente cuando se pone a mirar las rentabilidades del mercado inmobiliario dicen, a ver cuánto te dan, pues un 6%. Ah, bueno, pues es mejor invertir en bolsa, ¿no? No es, o sea, esto es solo una parte de la verdad. Tú en realidad no estás teniendo una rentabilidad del 6%. La rentabilidad del 6% es del activo, ¿vale? Es decir, los 100.000 euros que cuesta un inmueble, pues si estoy sacando, yo qué sé, 600 euros al mes, que son 7.200 al año, tengo un 7,2% de rentabilidad. Eso es la rentabilidad del activo, pero yo no he puesto 100.000 euros. Los ha puesto el banco. Yo he puesto de mi bolsillo 20.000, 30.000 euros más, o sea, incluyendo los impuestos. Esto es una rentabilidad de casi el 30%. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y aparte de esto, lógicamente, tienes el cash flow de la renta de cada mes. Con lo cual, no sé, el otro día también leía otro artículo donde decía que no sé si el 90 y pico % de los millonarios o de los multimillonarios se han hecho multimillonarios por el real estate, ¿no? Entonces, hay un motivo detrás y es ese. Y es un punto muy importante que la gente normalmente no entiende. Sí, al final es como, para que la gente lo entienda, si está más metida en bolsa, sería como comprar una acción apalancado, una acción que te da dividendos y que además pues se revaloriza con el tiempo, ¿no? Efectivamente, es un apalancamiento, en el caso de que te financien al 80%, que es lo habitual en la primera venta, es un apalancamiento de por 5.
¿vale? Con la diferencia de que estás ultra protegido, de que la deuda, digamos que el apalancamiento es más barato que nunca, es mucho más barato que cualquier otro tipo de deuda que exista, la hipotecaria, y esto pues facilita muchísimo las cosas. Con eso no quiero decir que el mercado inmobiliario sea mejor o peor que la bolsa. O sea, tiene cosas malísimas como, por ejemplo, su iliquidez y su lentitud, ¿vale? Si quieres vender una cosa, tardas 6 meses o 7 meses y te puedes pillar los dedos, ¿no? En cambio, con la bolsa es comprar, vender, es un mercado perfecto, eficaz. Entonces, bueno, yo estoy en los dos lados y veo los pros y contras de ambas cosas, ¿no? Yo creo que hay que saber diversificar. Has tocado el tema de apalancamiento, Uri, y porque de aquí quiero preguntarte cuál sería el mayor peligro, ¿no?, del mercado inmobiliario, porque igual va por aquí, ¿no? Por el tema, no sé, porque, por ejemplo, cuando te hablan del tema del trading, ¿cuál es el mayor peligro? Pues está claro que la gente que se apalanca en exceso y que en un abrir y cerrar de ojos te puede ventilar la cuenta, pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Esto, como tú dices, el mercado inmobiliario cambia porque es otro tipo de proceder, ¿no? Es un mercado Sí. que no es líquido, tú no puedes disponer del dinero de la noche a la mañana, tú mismo has dicho que por lo menos 6 meses y aún así te puedes pillar los dedos. Entonces, ¿cuál sería el mayor peligro en este caso? ¿O cuál consideráis, ¿no?, los que os dedicáis a esto, qué es el mayor peligro, a lo que hay que tener más en cuenta? Sí, aquí depende un poco, sobre todo, de qué tipo de modalidad de inversión estás haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo comprar y alquilar que comprar, reformar y vender, ¿vale? Son riesgos diferentes que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, en la compra, reforma y venta, esto lo hace mucha gente para multiplicar su capital muy rápido, es decir, compras un piso que está hecho una mierda, le haces una reforma, lo dejas como nuevo y el precio de mercado, bueno, pues te sacas un 30% de rentabilidad en más o menos un plazo de un año, ¿no? Un poco menos, si puedes hacerlo en menos, pues tal. En ese caso, el riesgo, digamos, está en quedarte enganchado con la reforma, es decir, no calcular bien, digamos, los costes de la reforma, quedarte enganchado más tiempo, que después no lo puedas vender, hacer una mala previsión, ¿no? Pero yo creo que tu pregunta iba más enfocada a lo que es la compra y alquiler, apalancándote, ¿no? Exactamente. Y entonces, cuando estás apalancado, digamos, el riesgo real... A ver, el inmueble es un bien que todo el mundo necesita, todo el mundo quiere un techo en el que dormir. Esto significa que tiene poco riesgo. Pero esto no significa que lo puedas comprar en cualquier sitio, porque tienes que atender a las leyes de demanda que se rigen en cada sitio. Y tú vas a Barcelona, por ejemplo, eliges las zonas en las que sabes que habrá demanda y ahí tienes un riesgo muy bajo. A pesar de estar apalancado, sabes prácticamente siempre que lo vas a alquilar. A lo mejor habrá años en los que se te vaya el inquilino y tardes un mes en encontrar un nuevo inquilino. Pues has perdido un mes de rentabilidad. Ese ha sido el precio de tu riesgo, ¿no? En ese caso. Pero sabes que lo vas a volver a alquilar. Y con las rentas anteriores y futuras, más o menos estás recuperando eso que estás perdiendo. Ahora bien, si tú solo te fijas en el Excel y dices, hostia, mira, acabo de ver un piso en, yo qué sé, a tomar por saco de donde sea, ¿no? Y que me da una rentabilidad del 22%. Cuidado, porque lo que estás comprando es algo que tiene un riesgo muy alto y probablemente no tenga demanda. Y ese es tu riesgo, que no lo alquiles nunca y te tengas que comer la hipoteca tú. Y eso, si no tienes una, digamos, fuente de ingresos estable y robusta, puede suponer pues un problema financiero muy importante. Ahora mismo, hoy en día, durante los últimos años, bueno, se están dando situaciones un poquito relacionadas con el sector inmobiliario que haya gente que le puede generar dudas, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión. Por una parte, ¿qué opinas, sobre todo a nivel de España, ¿no? Si te da miedo, si lo ves como un riesgo grave, tema ocupas, por ejemplo, por una parte, y por otra parte, temas de pues ciertos municipios que quieren poner regulaciones a precios de alquiler y cosas de ese estilo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? A ver, lo primero, a nivel de ocupación, sí que es cierto que en España, por la política actual, bueno, por las leyes actuales, digamos, el propietario está menos protegido contra el ocupa, así que esto puedes estar a favor o en contra, no me voy a meter en política aquí. Lo que sí que tienes que tener en cuenta como inversor es que te tienes que proteger frente a este hecho. ¿Cómo te proteges de esto? Pues primero te proteges haciendo un filtrado muy específico de los inquilinos a los que vas a meter en casa, que nosotros, no lo he dicho, pero yo he invertido siempre con mi pareja, con Ana, y siempre hacemos un proceso, digamos, de escrutinio del inquilino muy importante. Pero la parte más importante es tener un seguro de impago,
¿vale? Entonces, en el caso de que ocurra un impago, tú haces la denuncia al seguro y si al seguro, en primera instancia, ha aceptado a tus inquilinos, ha aceptado su perfil y tal, y te ha permitido, digamos, poner en vigencia ese seguro, te va a cubrir desde el momento 1. Es decir, hay ciertos seguros que lo que te permiten es no ni esperar a que exista una sentencia o lo que sea, sino que desde el momento de la denuncia de un impago, pues pueda haber esa cobertura, ¿no? Claro, luego ya viene la parte de qué ocurre si esa gente se queda en casa y tal. Bueno, si tienes un seguro de impago no te preocupes porque ellos se van a encargar de todo y además estás cubierto hasta 12 meses o más si lo quieres, ¿vale? El problema es si te ocurre y no estás cubierto por un seguro de impago. Entonces tienes un problema gordo. Si eres particular, pues tienes que empezar a buscarte la vida, a ver cómo hacerlo. Suele tardar tiempo, a pesar de que ahora habían los desahucios express y tal, y toda la pesca, es un problema. Y si eres empresa, entonces todavía tienes un problema más gordo, porque la administración, cuando ve una denuncia de impago o de impago y tal, que viene de una empresa, la pone en la lista de prioridades 34, ¿vale? Entonces, eso es importante saberlo. Y después la segunda pregunta que me hacías era... El tema de las medidas que se quieren tomar en algunas zonas de regular los precios, ¿no? Que al final, bueno, puede limitar la rentabilidad o puede poner en riesgo los cálculos previos que hubiera hecho el inversor, ¿no? Exacto. Esto me pasó a mí lo conozco de primera mano, básicamente. Y entonces yo compré un inmueble, pero ya sabíamos de antemano que existía, pues en zonas tensionadas, en Cataluña, pues una regulación de los precios del alquiler, ¿vale? Entonces, esto significa que tú tienes que mirar pues, una web concreta y te dice los índices, es decir, el precio del alquiler al que tienes que alquilar tu piso. Tú haces los números con ese índice y si te dan, pues para adelante. Y si no, pues no, ¿vale? ¿Estoy a favor o en contra? Estoy totalmente en contra, ¿vale? Lo que busca hacer una regulación de los precios del alquiler es, como dice, valga la redundancia, regular el precio del alquiler. ¿Qué ocurre con esto? Esto solo beneficia al, digamos, inquilino actual, porque me bajan la renta, ¿de acuerdo? Pero no beneficia a la persona que se quiere emancipar. Porque si tú lo que estás haciendo es regular los precios del alquiler, tú imagínate, todos los propietarios ahora solo podemos alquilar a este precio. Ok. ¿A qué persona le vas a alquilar eso? ¿Le vas a alquilar eso a la persona más pudiente o a la que más confianza te inspire? Y esto significa, pues, gente senior, gente que tenga ya ingresos estables y toda la gente joven que se quiere emancipar, pues no puede hacerlo. Es decir, se crean como dos mercados, uno de primera división y se va a crear otro de segunda división o un mercado negro, ¿vale? Gente que pues, no lo declare, no siga la ley y entonces pues pague en negro y ya está. Entonces, esto ocurrió en Berlín y pues los resultados de la regulación de los precios del alquiler no son los que deberían ser precisamente por los motivos que acabo de explicar. Súper interesante, la verdad. Sí. Uri, para un seguidor que ahora nos esté viendo y tenga unos ahorros en el banco, ¿vale? ¿Es posible invertir en bienes inmuebles con poco dinero? Y si es así, ¿cómo empezarías tú si volvieses a estar en esa situación? Muy buena pregunta. Hay mucha gente... ¿Cómo lo hiciste directamente? Que no desconocemos tu caso. ¿Ver? A ver, bueno, lo más aburrido de todo es ahorrar hasta tener para la entrada, ¿vale? Pero bueno, voy a obviar esta parte. Entonces, tener exposición en el mercado inmobiliario se puede hacer desde 100 euros, como ya sabéis, pues a través de crowdfunding inmobiliario, que puedes acceder a proyectos de inmobiliario, básicamente, ya sea compra, reforma, venta, ya sean promociones, ya sea compra y alquiler. Luego tienes los REITs, Real Estate Investment Trust, o las SOCIMIs en España, que es prácticamente lo mismo, es decir, invertir, bueno, prácticamente lo mismo no, invertir en una especie de acción, por decirlo de alguna manera, de una empresa o de un fondo, y ese fondo pues tiene en gestión un montón de patrimonio inmobiliario, pues de hospitales, restaurantes, centros de datos, almacenes logísticos, lo que sea. Y entonces, pues tú estás, digamos, de forma totalmente diversificada y fácil y directa, invirtiendo solo 100 euros pues, en esa acción y la acción sube, pues fantástico, y si baja, pues no tan fantástico. Pero es una manera muy fácil de entrar en el mercado. Y entonces, para todos aquellos que digan, no, yo quiero entrar en el meollo de verdad, porque a mí los rates, yo sé que me están sacando ahí pues unas comisiones y tal, y yo quiero hacerlo yo, que fue mi decisión, yo quiero hacerlo yo. Tienes pues algunas, digamos,
alternativas. La primera es buscar financiaciones superiores, ¿vale? Es decir, buscar, por ejemplo, alguna financiación. Por ejemplo, el Banco Santander lanzaba hace un mes o un par de meses una iniciativa en la que podías hipotecar al 95%, ¿de acuerdo? Solo si tenías una edad concreta y unas situaciones concretas. Pero una hipoteca del 95% significa que tú solo pagas el 5%, con lo cual puedes acceder mucho más fácil a ese mercado. Entonces, buscar ese tipo de financiaciones en los bancos, negociando, pidiendo, por ejemplo, en el Banc Sabadell, por hacer publicidad gratis otra vez, te ofrecen de saque un 90%, ¿vale? Entonces, son cosas que tienes que tener en cuenta porque puedes acceder, imagínate, pues al 90% en un piso de Elche que vale 40.000 euros, pues estamos hablando de que prácticamente con pocos miles de euros ya puedo comprar el piso, ¿vale? Entonces, es estudiar un poco todo esto. Lo que pasa es que la gente normalmente, pues, piensa en Madrid, en Barcelona, y dice, ¿cómo vale un piso? Yo qué sé, 500.000 euros. Hostia, nunca podré acceder al mismo, ni pagando la entrada porque es demasiado. Bueno, existen otras vías y si quieres entrar en el mercado, te tienes que mover, tienes que sortear esos retos que hay. Qué bueno. Óscar, ¿dispara? ¿Ibas a disparar o me sí, no, te iba a preguntar iba a preguntar que bueno... ¿hasta qué punto a la hora de comprar, sobre todo para alquilar, ¿no? Porque lo que estabas comentando, o lo último que estabas comentando, que te puedes financiar, que puedes hacer una compra de una vivienda barata y demás, ¿hasta qué punto hay que tener en cuenta lo nuevo o vieja que esté esa casa que quieres alquilar y en caso de que esté vieja, hasta qué punto merece la pena reformar o reacondicionar la vivienda? Porque al final yo he oído que algunas personas pues, te cuentan que un poquito el estado de la casa no es tampoco lo más importante. Otras personas pues, te dicen que si lo pones bonito siempre puedes mejorar el precio del alquiler. Entonces, ¿dónde está el punto ahí de caramelo? Muy bien, es una buena pregunta y además, bueno, tiene mucha chicha, pero intentaré ser breve. Lo primero es que no hay que cometer el error de querer, digamos, poner el piso como si fueras a vivir tú, porque no es para ti, ¿vale? Entonces, hay que ser bastante frío en este aspecto y bastante funcional, como decía yo, ¿vale? En relación a la edad, yo generalmente, que estoy acostumbrado a buscar inversión en viviendas de segunda mano, no suelo mirar inmuebles que estén por debajo de 1965. ¿Vale? Es decir, tú mirando al catastro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ese momento para abajo, digamos, los inmuebles ya son muy viejos, lógicamente, y empiezas a encontrar muchos problemas de amianto, ciertos temas estructurales del pasado, debido pues, a cómo se hacían las cosas antaño, que te pueden significar pues, unos vicios ocultos o unas derramas espectaculares, ¿vale? Entonces, si puedes tirar pues, de 1965 o 70 para arriba, pues mucho mejor. Hay muchos pisos que están perfectamente y hay otros pisos que no están bien. Los que no están bien, digamos, solo los reformaría si tuviese la certeza de que si no lo hago no lo voy a alquilar, ¿vale? De lo contrario, lo que haría sería ir remodelando, haciendo un lavado de cara, ir haciendo los pasos, pero poco a poco. O sea, ir arreglando cosas poco a poco. Porque te das cuenta de que realmente el piso no es para ti y que hay mucha gente que quiere vivir allí a pesar de que tú no lo has dejado impoluto, ¿vale? Incluso hay mucha gente que dice, no, es que los tienes que amueblar siempre. No es necesario. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a entrar allí. Lógicamente, si lo amueblas, lo vas a alquilar más rápido. Eso es lógico. Pero, bueno, yo lo que recomiendo siempre es probar de hacerlo lo más funcional, lo más frío posible, lógicamente con algo de decoración y tal, que sea un poco acogedor. Y a partir de ahí, si ves que no funciona, pues empiezas a mejorarle cosas y tal, y ya vas probando, prueba, error, hasta que consigues lo que necesitas con el mínimo coste posible. Porque si haces una super reforma de primeras, pues a lo mejor estás perdiendo muchísima rentabilidad y te cuesta 4 años recuperarla. Uri, las 5 cosas en las que tú te fijas cuando vas a comprar o cuando quieres comprar un inmueble, una podríamos decir que sea superior que no sea construido antes de 1965, nos has dicho. Sí. ¿Qué más? ¿Hay un top 5, por ejemplo? Bueno, no sé si un top 5, pero, por ejemplo, me fijo que el precio como máximo sea de 100.000 euros. A partir de 100.000 euros para arriba la rentabilidad baja. Entonces, es interesante encontrar cosas de 100.000 para abajo.
Me fijo en la zona, es decir, suelo fijarme en que sean barrios obreros, pero no sean malas zonas, ¿de acuerdo? Hay barrios obreros conflictivos, peligrosos, y hay barrios obreros que están bien, pues los que están bien, ¿de acuerdo? Me fijo en la orientación, siempre que sea sureste, si puede ser, ¿vale? En norte, estoy hablando de España, pues normalmente las que tienen una orientación norte tienen un porcentaje de rotación mucho más alto. Me fijo un poco en la distribución, es decir, es importante que cuando entras en el inmueble no veas que sea un laberinto, que sea todo muy raro, sino espacios como amplios, que te dé sensación de espacio y de comodidad y de confort, ¿vale? Luego, lógicamente, nos fijamos, esto ya son aspectos más técnicos, siempre con Ana hacemos una serie de entrevistas a todos los vecinos, es decir, pero los acribillamos a preguntas. Esto, ¿tenéis derramas pendientes? ¿Cómo van? ¿Cómo te llevas con el del tercero? O sea, nos pasamos un día entero haciendo preguntas, pero es súper importante, es donde sacas más información. Y luego, si el inmueble está, lógicamente, libre de cargas y se ha pasado la ITE. Como estamos adquiriendo inmuebles antiguos, nos fijamos si han pasado la inspección técnica de edificios. Es lo mismo que la ITV del coche, pero para edificios. ¿Verdad que no te comprarías un coche sin la ITV? O al menos preguntarías qué le pasa. Pues con los inmuebles es muchísimo más importante. Qué bueno, perfecta, está lista. Seguro que más de uno está tomando nota ya, Uri. Yo, desde luego, me lo voy a rever sí. el programa de nuevo. Mira, tenía bolígrafo aquí, estaba apuntando y digo, pero a ver, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Después no vas a editar. Sí. ¿Y cómo sueles detectar tú si estás pagando un precio demasiado alto? Buena pregunta. Generalmente esto lo sabes, o sea, yo, como lo detecto yo, es haciendo lo que os he contado antes, que es viendo a qué precio se podría alquilar ese inmueble y entonces ver qué rentabilidad daría si lo alquilara. Si estoy viendo que de repente la rentabilidad es del 1% o del 2%, es que estoy comprando algo que está inflado, ¿vale? Entonces, hay que saberlo. Otra manera muy fácil de hacerlo es pedir un tasador. Oye, tásame, por favor, este inmueble. Te va a pedir, pues vale tanto, le pagas los 100 y pico, 200 euros que cuesta la tasación y te dice, este inmueble vale 125.000 a mercado y a ti te lo están vendiendo por 150. Pues ya sabes que le puedes bajar 25.000 euros o se lo va a comer con patatas y le puedes llevar la tasación en mano y decirle, esto es lo que me han dicho de tu piso, ¿vale? También, pues, apoyarte en agencias inmobiliarias, etcétera, que te van también a ayudar un poco en todo este tema. Pero generalmente te puedes enterar pues por estas vías. Qué bueno. Genial. Muy bien. Genial. Y a mí me gustaría preguntarte también, ya un poquito para dejarte tranquilo y dejar que disfrutes de la tarde, si inviertes en alguna cosa más aparte de en los inmuebles o si tienes al menos inquietud. Sí, no, por supuesto. Es decir, el inmueble fue lo que vino último, de hecho. Yo empecé con el mundo, bueno, renta variable, tuve mi época de swing trader, fue un puto desastre absoluto. y porque me creía el rey del mundo, cuando no tienes ni idea, pues pierdes dinero. Y perdí poco dinero, por suerte. Estaba jugando con cantidades muy pequeñas, fíjate lo que... Sí. Y después decidí que yo no tengo una filosofía de inversión muy pasiva, es decir, me gusta mucho que el dinero trabaje para mí y no estar yo pues buscando las acciones y tal. Que admiro mucho a la gente que lo hace porque a mí lo encuentro súper divertido y poder vivir de eso es fenomenal. Pero yo soy mucho más de meto mi dinero aquí y que funcione. Y entonces... Por eso decidí empezar a invertir en fondos indexados, de una forma totalmente mucho más pasiva, y luego me metí en cripto, que es algo que me apasiona. Y es algo que me apasiona más que el real estate. Lo que pasa es que la gente me conoce por el real estate, pero yo tengo un background más fuerte de cripto que de inmuebles. Sí. Entonces, pues nada, soy inversor de cripto desde hace relativamente poco, tampoco, desde 2020, cuando empezó toda la historia. Qué bien. Pues bueno, yo creo que más o menos le hemos exprimido todo lo que queríamos, ¿no, Oscar? Le hemos dejado sin saliva estaba ya. aquí con el agua, macho, ahora se va a beber una botella entera porque le hemos metido una caña al pobre.
No, me enrollo más que una Lo que la persona. gente debe estar flipando, porque aquí los 3 ingenieros y los 3 en YouTube. Yo creo que en España ¿Qué está pasando? sucede algo con el tema de la ingeniería. ¿Qué pasa? Que no. Dos no nos dedicamos a ello y uno está fuera. O sea, que imagínate tú cómo está el panorama. Sí, es una asignatura que tenemos en la carrera de ingeniería, pues que ponen por ahí YouTube y tal. YouTube, ahí va. Es una optativa, sí. No, pues yo personalmente sí que te quería agradecer, Uri, porque al final, bueno, pues ya conoces el canal, nos gusta hablar un poquito de todo, no decir qué hay que hacer, sino poner opciones encima de la mesa y luego que cada uno pueda decidir. Y desde luego que has explicado todo con muchísima profundidad, con muchísimo empeño, con muchísima claridad también. Yo desde aquí te lo quiero agradecer porque yo por lo menos he estado súper a gusto. Y un placer haberte tenido aquí con nosotros. Sí, el placer es mío. Adelante, Ricardo. No, te iba a decir que lo mismo que Óscar, también agradecerte haber estado aquí, sobre todo que me hayas abierto la mente en un día más, como suele pasar en este canal cuando traemos a gente, ¿no? Para seguirme dando cuenta de que sé muy poco de muchas cosas. Entonces, realmente, o sea, es como que has abierto un poco una puerta, ¿no? Para seguir investigando este sector, porque no es algo... Yo sí que tengo algún bien inmueble, pero más no pisos, sino parkings y estas cosas, pero es una cosa a la que no le he prestado nunca la atención que les prestas tú, ¿sabes? No le he dedicado el tiempo necesario. Entonces, me parece algo súper interesante, algo a lo que sí que le quiero prestar más atención de ahora en adelante. Y si no, pues bueno, teléfono de Uri. Uri, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Échame una mano. Efectivamente. No, a ver, ahora en serio, muchísimas gracias a los dos, Óscar, Ricard, por traerme aquí y por la oportunidad. Yo también he estado súper a gusto, como en casa, y felicidades por el canal, que la verdad es que va a crecer mucho porque aportáis muchísimo valor de forma gratuita. Así que para toda la audiencia, por favor, lo único que pedimos es un like y suscribiros, no cuesta nada. Y totalmente, o sea, al final, Ricardo decías y Óscar también que os he pues, explicado todo de forma clara, no sé qué. Yo también me considero que estoy aprendiendo y de verdad lo pienso porque es que te das cuenta cada día que empiezas a investigar un poco más que no tienes ni idea de una parte concreta, ¿no? Entonces, pues cada día aprendiendo más, probando cosas nuevas. Ahora ya os lo he dicho, estoy intentando demostrar que se puede invertir a distancia sin salir de casa. Ya os explicaré cómo va. Y a ver, a seguir aprendiendo, Pues nada, Uri, un placer. Seguro que nos contarás cosas nuevas del proyecto que nos comentabas ahora y bueno, si te animas, pues te pasarás por aquí, tienes las puertas abiertas. Y a todos los que estáis viendo esto, pues que sepáis que vamos a dejar obviamente el canal de Uri, las redes sociales, para que podáis suscribiros a su canal, contenido de calidad, como habéis visto, pues explica genial. Así que todo el mundo invitadísimo a pasaros por sus redes sociales y a dejar un like en este vídeo y en los suyos también, obviamente. Pues muchas gracias, chicos. Un placer. Pues un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.